Para este tema, lo que viene más o menos en el examen es lo siguiente, ¿sí? Les van a pedir de repente el fundamento, ¿sí? Del método, por ejemplo, para determinar glucosa, para determinar de repente lo que es ADN, ¿sí? Pues eso es lo que más o menos preguntan. También vienen problemas para lo que es, a ver, em, calcular, ¿no? Hacer cálculos, ¿sí? Cálculos de concentración de glucosa, de repente ¿no? De lo que es de la pureza del ADN, ¿sí? Se va a ver esas cosas, ya, eso es lo que viene, ya, hay unos problemas. ¿Ya? Y otros vienen teóricos, ¿no? Te preguntan cómo identificas, ¿no? ¿No? Una proteína, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué reactivo tienes que agregarle? ¿Ya? Entonces tenemos identificación de proteínas. Entonces, dentro de los métodos tenemos, ¿no? Método de absorción, método de Biuret, ¿no? Y varios métodos, ¿no? Electroforesis inclusive, ¿no? Que es para separar lo que son aminoácidos, proteínas. Pero nosotros vamos a usar lo que es el método de Biuret. Entonces, el método de Biuret tenemos en cual, ¿sí? Este reactivo de Biuret es de color azul, ¿sí? Entonces agregamos una muestra y cuando la muestra tiene una proteína, ¿sí? Entonces va a dar positivo, ¿no? Color positivo, una reacción positiva me da este color púrpura, ¿sí? O violeta. ¿Ya? En cambio, cuando ya la prueba es negativa, el color del reactivo se mantiene, ¿sí? Se mantiene de color azul, ¿sí? Entonces es negativo. ¿Ya? Hemos visto que puede ser cualitativa, cuantitativa, ¿sí? Cuando es cualitativa quiere decir el aspecto, ¿sí? Los colores que vemos aquí, y cuantitativa ya se usan estándar, ¿no? Un estándar de Biuret que hemos visto justamente, ¿no? En la práctica de determinación de proteínas totales. ¿No? Listo, entonces ahí tenemos el método de Biuret, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una desnaturalización de las proteínas, pero con la finalidad justamente de exponer estos enlaces peptídicos, ¿no? Que tenemos aquí, la estructura de que es un péptido, ¿sí? Entonces ahí tenemos los enlaces peptídicos por aquí, ¿sí? Con el cobre, de reactivo de Biuret se forma un complejo violeta púrpura, ¿no? Hemos visto que cuando ocurre esta reacción, ¿sí? Se forma que un complejo de color azul, ¿no? Violeta, y más o menos absorbe entre 535 y 540 nanómetros, ¿no? Y esos son los intervalos de referencia, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Para proteínas totales es de 6 hasta 8,3 gramos por decilitro. Entonces ahí tenemos la parte, ¿no? De la ficha esta de Valtec, ¿sí? Tenemos la técnica manual, tenemos entonces los procedimientos, ¿sí? Lo que es la muestra, el calibrador, reactivo, las cantidades, ¿no? En blanco, la temperatura que se debe hacer, temperatura ambiente y la absorbancia a 540 nanómetros, ¿no? Porque justamente en esta absorbancia, a esta longitud de onda es donde, ¿no? Tenemos mejores lecturas del equipo, ¿sí? Porque si trabajamos a otra longitud de onda, entonces los resultados no van a ser confiables, ¿sí? Vamos a tener datos erróneos, ¿ya? Entonces eso no conviene, ¿no? Cuando uno quiere hacer un diagnóstico a un paciente, entonces no te va a convenir, ¿no? Porque vas a dar un resultado que no es. ¿Ya? Listo. Y después, bueno, tenemos la parte del espectrofotómetro que se lleva a cero, ¿no? Para hacer lo que es el blanco de reactivo, ¿no? En este caso, el blanco de reactivo eran ¿qué? Los reactivos, pero sin la muestra, ¿sí? Cuando se agrega. Entonces, ahí tenemos la parte de los materiales, ¿no? Que se utiliza. Entonces, el procedimiento hemos visto, ¿no? En este caso de proteínas séricas totales, ¿no? El blanco, ¿no? El estándar, la muestra, ¿no? 20 microlitros de suero, ¿sí? Luego agregamos el patrón, que también tiene esta concentración, y luego que hacemos es agregar 1 mililitro del reactivo a cada tubo. Entonces, en el primer tubo tenemos el blanco, aquí solamente está el blanco de qué? Del reactivo, pero aquí en ningún momento se agrega ninguna muestra. También los demás tenemos un estándar, ¿sí? Que ya viene una concentración conocida, ya que es 6,1 gramos por decilitro, y tenemos una muestra de un paciente, ¿no? Después se hace la incubación, ¿no? Temperatura ambiente, 5 minutos, se lee en el equipo, y luego ya con eso determinamos lo que son los cálculos. En el caso de la identificación de carbohidratos, entonces esto, por ejemplo, ya es un método nuevo, ¿sí? Porque lo de proteínas ya lo hemos visto. Entonces aquí tenemos que, para determinar lo que es glucosa plasmática en ayunas, ¿no? Entonces tenemos, que se le llama glicemia basal, entonces tenemos los ensayos cuantitativos, y decir, para cuantificar, entonces tenemos los métodos enzimáticos, ¿sí? El método de la hexoquinasa o el método de la glucosa oxidasa. Entonces digamos que en el examen te pueden preguntar, ¿no? ¿Qué métodos conoces, ¿no? Para identificar carbohidratos, ¿no? Entonces tú puedes mencionar, el método de hexoquinasa, el método de glucosa oxidasa, ¿sí? Ya. Y en caso de los métodos químicos tenemos el método de ortoludina, ¿no? Pero ¿cuál vamos a usar? Nosotros usamos el método de la glucosa oxidasa, o también se le conoce como GOT, ¿ya? Glucosa oxidasa, ¿sí? Porque esta es una enzima, ¿no? Por eso es método enzimático. Entonces, en el caso del método de la glucosa oxidasa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto reacciona, ¿sí? Con el reactivo enzimático y va a tener una mezcla de, en este caso, las enzimas glucosa oxidasa, el GOT, y lo que es la peroxidasa, el POT, ¿no? Entonces, en el primer paso tenemos que esta glucosa, mediante la glucosa oxidasa, se oxida ¿qué? A un ácido D-glucurónico, ¿sí? Ahora, ¿por qué D? Porque eso viene ya de la configuración estereoquímica, ¿sí? Cuando es D, ¿no? Más o menos ustedes se acuerdan de la molécula de glucosa, ¿sí? Más o menos son una estructura así, ¿no? Entonces, cuando es la D-glucosa, acá tenemos el CH2OH, el grupo CHO, y el D quiere decir que el OH está por acá, ¿no? En este
carbono a la derecha, ¿no? Del penúltimo carbono, ¿ya? Y entonces eso es lo que se oxida, ¿no? A un ácido de glucónico, ¿ya? Y también te da lo que es el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Luego tenemos que en la siguiente etapa este peróxido de hidrógeno, ¿ya? Reacciona con el ácido para hidroxibenzoico, ¿sí? Y con el 4-aminoantipirina, ¿sí? Por medio de, ya, del POT, ¿no? Que es la peroxidasa, ¿sí? Entonces, esto me da como resultado, ¿no? Agua y un complejo coloreado, ¿sí? Este complejo coloreado que en este caso se observa, ¿no? ¿A qué longitud? A 505 nanómetros, ¿no? Y esto sabemos que con la ley de Lambert, ¿sí? Sabemos que va a ser que proporcional a la cantidad de glucosa que está presente en la muestra, ¿sí? Entonces, va a depender, ¿no? Lo que es la absorbancia con la concentración, ¿sí? Tenemos la absorbancia y la concentración. Por ejemplo, esto de aquí es algunos profesores preguntan este método, ¿sí? Te van a preguntar cuál es el fundamento, ¿sí? Del método de identificación de carbohidratos. Entonces tienes que decir el método de la glucosa oxidasa y colocar estas reacciones químicas, ¿ya? Entonces esto yo les recomiendo que lo estudien, ¿ya? Porque es algo que viene, ¿ya? Viene. Ya, tenemos entonces ya, continuando el método de la glucosa oxidasa, tenemos entonces los pasos, ¿no? Que se lleva la temperatura, que se hace, ¿no? En este caso a 5 a 5 minutos por 17 grados, ¿no? Y ahí están las cantidades que se utiliza de cada uno. Ya, entonces tenemos entonces que me dice determina la concentración de la muestra tomando en cuenta que las absorbancias que se escriben a continuación. Entonces me da concentración del estándar, absorbancia del estándar y absorbancia de la muestra. Entonces, ¿qué usamos? ¿No? La fórmula esta, ¿no? Tenemos como era concentración de la muestra del problema es igual a qué? Concentración del estándar sobre quién? La absorbancia del estándar por la absorbancia de la muestra del problema. ¿Sí? Eso es lo que nosotros usábamos, ¿no? Pero como nos estamos refiriendo en este caso, a ver, esto de aquí es de esto me parece que es de la glucosa, ¿ya? ¿Sí? Porque ese es el rango de referencia más o menos de la glucosa, 60 a 100 o 60 a 110. ¿Ya? Entonces, aplicando esta fórmula tendríamos entonces concentración de la muestra del problema, sería entonces concentración del estándar, aquí está, 100 miligramos por decilitro, sobre su absorbancia del estándar, que es 0,64, y multiplicado por la absorbancia de la muestra del problema, 0,514. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cuánto sale? Vamos a operar. Entonces sería 100 sobre 0,64 por 0,514. Entonces me sale más o menos 80, ¿no? 80,31, ya, 80,31. Entonces tenemos 80,31 miligramos por decilitro, ¿sí? Porque acá hay que tomar en cuenta las unidades, ¿ya? Ahora, me dice, ¿la muestra está dentro del rango de referencia? De hecho que sí, ¿no? Sí se encuentra, ¿sí? Porque el rango es de 60 a 110, ¿ya? Y listo. Entonces, esta fórmula ya saben, no se olviden, ¿ya? Porque esa fórmula se va a usar, ¿no? Digamos que en varios experimentos siempre usamos esta fórmula, ¿ya? Cuando usamos lo que es el espectrofotómetro. Profesor, ahí es absorbancia en lo que es la fórmula. Aquí es, claro, concentración de la muestra problema es igual a concentración del estándar, ¿sí? Sobre su absorbancia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Porque siempre iba a que nosotros, ¿cuál es nuestro, como te digo, el objetivo? Determinar que la concentración de una muestra problema, ¿sí? Entonces, tenemos concentración de la muestra problema es igual a que concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar, ¿sí? Y luego se multiplica por la absorbancia de la muestra problema, ¿sí? Estoy usando estos datos, ¿sí? ¿Está claro? Y esto Sí, era, y esto que era que esto era el factor de calibración, ¿sí? Porque a veces no te dan esto, te dan qué factor de calibración. Entonces, cuando te piden la concentración de una muestra problema y solamente te dan el factor de calibración, ¿qué haces? Multiplicas el factor de calibración por la absorbancia de la muestra problema, ¿ya? Porque a veces te dan así, ¿sí? Ya. Ya tenemos entonces identificación de lípidos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Tenemos lo que es la saponificación, ¿sí? Que va a ser en este caso los lípidos que justamente ocurre una reacción de saponificación, ¿no? En el cual nosotros tenemos un lípido, ¿sí? Que son ¿qué? Cadenas de ácidos grasos, ¿no? Largos, ¿no? Entonces en la saponificación nosotros usamos ¿qué? Hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, ¿no? ¿Sí? Entonces esto que se va a componer en glicerina y ácidos grasos, ¿no? Más o menos cómo era la estructura de la siguiente manera, ¿no? Recordando un poquito de lo que es orgánica. Entonces tenemos más o menos un lípido así, ¿ya? Bueno, de esta manera, ¿ya? Y ahí está una cadena carbonada, ¿ya? Y esto se repite, ¿ya? Entonces, más o menos es esto. Vamos a dibujarlo por acá. Más o menos así es la estructura de un lípido. Ahí está. De repente es un triglicérido. Si es un triglicérido, tiene tres cadenas, ¿no? Tres cadenas de, ¿qué? De un éster, ¿sí? Porque COO es un éster.
pero esto está unido aquí, ¿no? A esto de acá. Entonces, cuando esto reacciona con hidróxido de sodio, tendríamos que tener ¿cuántas moléculas? 3 moléculas, ¿sí? Para que esto se saponifique totalmente, ¿sí? Esto es en medio básico, ¿sí? Por eso se llama saponificación, ¿ya? O se llama también lo que se llama una hidrólisis básica, ¿ya? ¿Y qué me da como productos? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí el método es eso, ¿no? Se hacía esto, ¿no? Se cortaba por acá, ya estos OHs ingresaban a estos carbonos, ¿ya? Y el sodio de aquí, donde ingresa, acompaña a los oxígenos, ¿sí? Ahí acompaña, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Al combinarse con las soluciones, dice que se forman lo que son los jabones, ¿sí? ¿Sí? Al combinarse con las soluciones, menciona, se forman jabones, ¿sí? El jabón va a ser una de estas moléculas, ya, ya, así, pero aquí va a acompañarlo aquí el sodio, ¿sí? Entonces, este es un jabón, ¿ya? Carga positiva y carga negativa, ¿ya? Este es el jabón que se forma, ¿ya? Más quién, más el glicerol, ¿sí? Por eso se descomponiéndose en glicerina y ácido graso, dice, ya, bueno, y glicerina, ¿no? O glicerol, ¿no? El glicerol es esto. Ahí está, ese es el glicerol. Listo. Ya, después tenemos la parte de la tinción, ¿no? Dice que los lípidos se colorean selectivamente ¿qué? De rojo a anaranjado, ¿no? Que usamos un colorante Sudán 3. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, esto viene, ya a veces preguntan esta parte, ¿no? Te dicen, ¿no? Los lípidos, ¿qué reactivos se usan, ¿no? ¿Y qué color te da? ¿No? Cuando haces la tinción, entonces se colorean de rojo a anaranjado con el Sudán 3. ¿Ya? Ahora dice la explicación, ¿no? Esto es debido a que el Sudán 3 es un colorante lipófilo. O sea, cuando es lipófilo es afín a las grasas, ¿no? Entonces, si es afín, quiere decir que va a ser soluble en grasas, ¿no? Y ahí tenemos el caso de la solubilidad, ¿no? Se determina que la solubilidad en solventes polares y apolares, ¿no? Justamente me acuerdo que una pregunta, ¿no? Un tema que hicimos, creo que puse, se me pasó una pregunta y puse de esto. Sí, sí, ya me acordé. Puse una pregunta y se me pasó. Bueno, ya. Entonces tenemos la prueba de solubilidad, entonces tenemos el agua que es polar, ¿sí? El éter es apolar, ¿sí? Entonces tenemos agua con aceite, ¿el aceite qué es? El aceite es apolar, el agua, como sabemos que es polar, entonces ¿qué va a pasar? Estos no se combinan, ¿sí? Son inmiscibles, por eso es que forman dos fases, ¿ya? Entonces esa es la prueba de solubilidad. En cambio el éter y el aceite como son apolares, ¿ya? No son del mismo color, entonces ambos son apolares, entonces van a ser miscibles, ¿sí? Se van a combinar y me va a dar que una sola fase, ¿sí? Entonces aquí tenemos una fase, ¿ya? Y aquí tenemos por este lado dos fases, ¿ya? Entonces, tenemos el fundamento, los lípidos, de hecho, que son insolubles en agua, porque los lípidos que son de naturaleza apolar. Entonces, dice, cuando los agitamos fuertemente, se dividen en pequeñas gotas, forman una emulsión, efecto lechoso, ¿no? Después dice que, eso es cuando nosotros combinamos un lípido con el agua, ¿no? De repente acá tenemos el lípido y el agua, pues tú lo agitas, ¿ya? Se va a formar una emulsión, ¿sí? De aspecto lechoso, pero luego, ¿qué va a pasar? Esto tú lo dejas en reposo y estas fases se van a separar nuevamente. O sea, tú crees que se combinan al inicio. Cuando haces la agitación del agua con el lípido, ¿ya? Tú crees que, que eso se mezcla, ¿sí? Aparentemente se mezcla, pero cuando lo dejas en reposo, se va, cada uno se va a ir por su lado, ¿sí? Lo que es el agua, el lípido, se va a agrupar nuevamente, ¿sí? Por eso acá dice, ¿no? Desaparece, ¿no? Esta emulsión, ¿ya? Que se forma al inicio, ¿ya? Desaparece en reposo. ¿Por qué? Porque se regrupan, ¿qué? Las gotas de grasa en una capa, ¿no? En este caso, como la grasa tiene menor densidad, siempre va a estar en la parte de arriba, ¿sí? Siempre eso ocurre con todos los líquidos. Cuando tú tienes dos líquidos de diferente polaridad, ¿ya? Es decir, que no se van a mezclar como el agua y el aceite, y de diferentes densidades, siempre el líquido más denso va abajo, ¿ya? Siempre el más denso. Como el aceite es menos denso que el agua, entonces, por eso es que está, digamos, que, como que flotando, ¿ya? En el agua, ¿sí? Está encima. ¿Ya? Ya, tenemos entonces las grasas, en cuanto a la solubilidad, son solubles en diferentes solventes orgánicos, como por ejemplo el éter, cloroformo, acetona, benceno, entonces estos solventes que son de naturaleza apolar, ¿no? Estos de aquí son apolares, ¿ya? Este también es apolar, y este tiene una parte polar y una parte apolar, ¿sí? Tiene ambos, ¿sí? Porque la acetona es esta es su fórmula, ahí está. Entonces esta parte del carbonilo, ¿sí? Esto de aquí, este carbonilo, ese es polar, pero las cadenas carbonadas son apolares, entonces también se utiliza. ¿Listo? Ya, entonces tenemos la prueba de solubilidad, tenemos entonces la técnica, ¿no? Tenemos entonces 2 mililitros de aceite en los tubos, ahí está. Entonces a uno le agregamos, ¿qué? El agua y el otro el éter, ¿no? Y lo que hacemos, agitamos y vamos a dejar reposar. Entonces vemos que con el aceite, con el éter, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, acá qué dice. Ah, ya, acá tenemos el aceite con el éter, entonces, como ambos son apolares, ¿sí? Me va a formar que una sola fase, ¿ya? Porque ambos son apolares.
En cambio, cuando tenemos el aceite, pero con el agua, aquí vamos a tener que dos fases, ¿no? Que se observa, ¿sí? Entonces vemos el aceite, que es esta fase de aquí, ¿ya? Y el otro es el agua, ¿no? Listo. Entonces, está el resultado que me dice, podemos observar que el aceite LD se ha disuelto, claro, porque ambos son de la misma polaridad, ¿sí? Como son misma polaridad, se disuelven las grasas en los solventes orgánicos. En cambio, aquí, ya pasa, el aceite no logra disolverse, claro, porque son de diferente polaridad, no tanto por la baja densidad, sino que porque son de diferente polaridad, ¿ya? Ahora, debido a su baja densidad, el aceite va a estar situado en la parte superior, ¿sí? Por eso dice, por su baja densidad, va a subir este aceite. Y claro, se van a formar pequeñas gotitas, bueno, ya tenemos entonces la identificación de ácidos nucleicos. Entonces esto se utiliza, ¿no? Dice las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos tienen la capacidad sobre la luz ultravioleta. Entonces dice que se trabaja con un máximo de 260 nanómetros. Entonces, sí tenemos que hacer la lectura que la absorbancia que a 260 nanómetros. Entonces, esta propiedad dice que se utiliza para calcular la concentración y lo que es la pureza, ¿sí? De los ácidos nucleicos mediante el espectrofotómetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dicen? El ADN epicatenario, es decir, que dos cadenas, ¿sí? Una unidad de absorbancia a 260 nanómetros, es 1, corresponde que una concentración de 50 microgramos por mililitro. Entonces, de ahí tenemos la pureza, ¿sí? Cuando tenemos una solución de ADN puro, de doble cadena, tiene una relación de absorbancia a 260 sobre la absorbancia a 280, ¿sí? De 1,8. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ya? Más o menos en sí el rango, ¿ya? Del rango de la pureza, ¿sí? Entonces vamos a colocar la pureza. ¿Sí? Ah, bueno, acá también está también, ¿no? ¿No? Listo. Entonces me dicen que mientras que la presencia de proteínas o fenol, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos proteínas o fenol, esto que va a pasar va a disminuir la relación. ¿Por qué? Porque ya son impurezas, ¿sí? Se supone que nosotros queremos determinar ADN puro. Entonces, cuando tú tienes ADN puro, ya, el cociente de las absorbancias a 260 y 280 más o menos está en el rango de 1,8 a 2. ¿Ya? Pero cuando tú tienes ya otras sustancias, van a ser impurezas, va a haber interferencia. Entonces, el valor de esto ya va a ser diferente, ¿sí? Va a ser menor. Y por eso que me dice, las proteínas absorben a 280 debido a los anillos aromáticos. Listo. Entonces, cuando tenemos la presencia de ARN, ¿sí? Una preparación de ADN dice que hace aumentar la relación, ¿no? De 260 a 280 por encima de 180, ¿no? Dice, debido a que a un efecto hipercrómico. Entonces, cuando hablamos de hipercrómico, ya eso se refiere a lo que es la absorbancia, ¿no? Hay efectos, varios efectos, ¿no? Tenemos efecto batocrómico, ¿no? Que se llama hipercrómico. Hipercrómico es esto, ¿no? Más o menos era esto. Cuando tú tienes la lectura de lo que es la longitud de onda, tenemos esta curva, ¿no? Que la hemos visto al inicio, ¿sí? En la primera práctica. Entonces, cuando hay un efecto hipercrómico, esto de aquí sube, ¿ya? Sube esto, ¿ya? Sube acá. Es decir, tenemos esto, ¿ya? Listo. ¿Ya? Y después tenemos en caso de la relación, ¿no? Absorbancia a 260 sobre la absorbancia a 280 para un ADN puro, RNA, que digan, ARN puro es de 2, ¿no? Entonces, si tenemos ya estos valores. Ya, esto, por ejemplo, les recomiendo que lo aprendan ya, porque en el examen vienen a veces preguntas de este tipo, ¿sí? Entonces tenemos que, para un ADN puro, el rango es de 1,6 a 1,8, ya, 1,6 a 1,8. Entonces, ya, ujú, ya. Profesor, ahí más que todo sería cuestión de interpretar, ¿no? Claro, interpretada porque te van a dar ejercicios, ya, y te van a pedir calcular, ¿no? Si el ADN es puro o es impuro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Con los resultados y se compara con esto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, menor a 1,6, ¿no? A 1,8 hay presencia de proteínas, cuando es 2 es ARN puro, cuando es mayor a 2,3 hay presencia de nucleótidos. ¿Ya? Eso para interpretar esta parte. ¿Ya? Listo. Ya. Sigamos. Bueno, y esta es la parte ya los casos clínicos que piden hacer, ¿no? Entonces, para eso tienen que buscar, ¿no? Por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿no? ¿Qué impacto tiene, ¿no? En lo que es de repente, ¿no? Lo que es los valores de qué, de concentración de proteínas, carbohidratos, ¿no? Entonces siempre van a estar relacionados, ¿no? Y como, por ejemplo, el trastorno de alimentación, anorexia, es que dice que uno probablemente tiene niveles bajos de proteínas y carbohidratos, ¿no? ¿Sí? Y así tenemos infección generalizada, septicemia, etcétera, ¿no? Entonces siempre va relacionado. Ya, listo. Ya, entonces veamos aquí ejercicios. Ya, entonces dice, se tiene cuatro sustancias nutritivas, cada una de ellas en un frasco diferente, se necesita preparar un alimento proteico y no se sabe el frasco que contiene la proteína.
Y si de acuerdo con ello señala el procedimiento, ¿qué utilizarías para encontrar el frasco, ¿no? Que necesite para dicha preparación? Entonces nosotros que preparar un alimento proteico, habría que agregar que un reactivo que me ayude a identificar las proteínas, ¿sí? Entonces, haciendo la ¿qué sería? Entonces, usaría que el ensayo de Buret, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, tenemos que para identificar ya, el frasco que contiene, ¿no?, proteínas, usaría el método de Buret, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? En este, bueno, entonces, al dar reacción positiva, da un color violeta o púrpura, ¿sí? Listo, ya. La B me dice, señala una proteína que podría encontrarse en el frasco utilizado. Ya, pues eso va a depender del tipo de alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se trata de leche, ¿qué proteína se encuentra lo que es la caseína? ¿Sí? Ya, la caseína. Ahora, si tenemos lo que es en huevo, ¿qué se encuentra? Albúmina, ¿no? Se encuentra albúmina, ya. Y si tenemos carne, ¿no? ¿Sí? Si se trata de carne, ¿qué se encuentra? La mioglobina, ¿no? ¿Sí? Listo, ya. Esa es la respuesta. Ya, la siguiente vez. Dice, la glucosa oxidasa es ampliamente utilizada acoplada a una reacción mediada por la peroxidasa, permite visualizar colorimétricamente el peróxido formado. De este tipo son necesarios para la determinación de glucosa libre en el suero o plasma sanguíneo utilizados con finalidades diagnósticas. Y si un paciente tiene 130 miligramos por decilitro de glucosa en su sangre, se desea saber, ¿sufre de hiperglucemia? Sustente su respuesta. Y la B me piden la concentración de glucosa en la sangre del paciente, se obtuvo a 505 nanómetros, con una absorbancia de 1,345. Me piden cuál es la concentración del estándar usado si este dio una absorbancia de 1,035. Ya. A ver, entonces, para empezar en la A, a ver, tenemos entonces en rango normal, ¿sí?, más o menos de la glucosa, ¿no? Ya, está, ¿cuánto? Más o menos está en ayunas, ¿no? ¿Sí? A 70, a 100, ¿sí? Entonces tenemos los rangos normales, o los valores normales, glucosa, ya. Ayunas, está entre 70 a 100, ¿no?, miligramos por decilitro. Ya. Pero tenemos un valor de 130, entonces tenemos que, al tener un valor de 130 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, ya, entonces, ¿sí?, se observa que se encuentra por encima del rango normal, ¿sí? Ujú, ya. Entonces, se puede concluir, ya, que sí sufre de hiperglucemia, ¿sí? Porque recuerden que hiper es por encima, hipo por debajo, ¿sí? Hiperglucemia, hipoglucemia, ¿sí? Entonces tenemos que eh, tenemos, a ver, lo siguiente, tenemos que la hiperglucemia, ¿ya?, es un signo característico, ¿ya?, de la diabetes mellitus, ¿ya? Es un indicativo, ¿no? ¿Ya? Pero también puede ocurrir, ¿no?, este incremento en condiciones como el estrés, ¿sí?, o usar ciertos medicamentos, ¿sí?, o también enfermedades endocrinas, ¿ya? Todo eso sería. A ver, están que se conecta, ya. Entonces, eso sería, ya. Y en la B, ya, pues hacemos los cálculos, ¿no? Pues me piden cuál es la concentración del estándar, ¿no? Si dio una absorbancia de 1,035, ¿sí? Pues la fórmula que era concentración de muestra problema es igual a la concentración de estándar sobre la absorbancia del estándar por la absorbancia de la muestra problema. Entonces aquí, a ver, ¿qué me dicen? La concentración de glucosa en la sangre tuvo aquí con la absorbancia. Ya, a ver. Ya se supone que es esta concentración que me están diciendo que se obtiene es esto, ¿no? 130. Ya tendría que usar aquí los 130, ¿ya? 130 miligramos por decilitro es igual, ya. Me pide entonces la concentración del estándar,
justamente esto que no lo tengo me lo están pidiendo. Abajo va la absorbancia del estándar, ya. Y aquí está la absorbancia del estándar, ¿sí? Porque dice, ¿cuál es la concentración del estándar? Si esta dio una absorbancia de 1,035, entonces, ¿esta absorbancia de quién es? Del estándar, ¿ya? Entonces acá viene 1,035, y aquí va por la absorbancia de la muestra de problema, ¿sí? Que es esto de aquí, 1,345. Entonces, despejando esta concentración del estándar, que sería 130 por 1,035, porque esto pasa aquí a multiplicar, y luego esto pasa a dividir, ¿sí? Pasa a dividir, ¿ya? Listo. Entonces la operación sería, vamos a colocarlo entonces paso a paso, ¿ya? Tenemos entonces concentración del estándar, sería entonces 130 miligramos por decilitro por 1,035 sobre 1,345. Y con eso entonces ya tengo la concentración del estándar. A ver, entonces operamos. Acá sería 130 por 1,035 sobre 1,345. Ya, entonces me sale 100,04 más o menos, ¿no? Con dos decimales. Ya, sería 100,04 miligramos por decilitro. Ya, y esa sería la respuesta. Listo. Ya está. Ya, pasamos a la siguiente. Ya. Entonces aquí me dicen, se toman muestras de un nuevo fruto obtenido con la técnica de injerto entre la sandía y la naranja. Ya, durante la caracterización de estas muestras se obtiene. Entonces me dan muestras sandía, naranja y un fruto nuevo. Me dan las absorbancias a 260 y a 280 nanómetros. Ahí están los valores. Entonces me piden comparar cuál de ellas tiene el ADN más puro, sustente con cálculos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dividir las absorbancias de 260 entre 280. ¿Sí? Tenemos que hacer esto. Absorbancia a 260 sobre absorbancia a 280. Eso tenemos que hacer para cada uno de estos frutos. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces tenemos lo que es la sandía, sería absorbancia a 260. Ya, vamos a colocar entonces de frente, entonces, ¿no? Absorbancia de 260, ¿cuánto es? 0,240 sobre 0,180. Tenemos por lo que es la naranja. Entonces la absorbancia 260 es 0,540 sobre 0,280. Y para el fruto nuevo, ya, la absorbancia es 0,380 sobre 0,230. Listo, entonces operamos. A ver, entonces sería 0,240 entre 0,180, 1,33, 1,33, ya. Ahí tenemos 0,540 entre 0,280, 1,93, ya, 1,93, ya. Y el otro caso sería 0,380 entre 0,230, me sale 1,65. Entonces, ¿quién sería, no, el fruto? ¿Cuál tendría el ADN más puro? Lo que es la naranja, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se tiene que la naranja presenta el ADN más puro, ¿sí? Porque se encuentra en el rango de 1,8 a 2. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, esa es la que tiene el ADN más puro, ¿ya? Eso era todo, ¿sí? Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Todo está claro. ¿Qué me dicen? Todo es claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta práctica era solamente eso, ¿no? Técnicas para identificar, ¿no? Biomoléculas, allá lo que es concentraciones, ¿no? A ver, allá lo que es la pureza del ADN, ¿ya? Esto trata esta parte, y explicar un poco, ¿no? De la hiperglucemia. Entonces ya saben que los valores más o menos son de 70 a 100, si es por debajo es hipo, ¿sí? Si es por encima es hiper, ¿ya? Entonces son los valores normales, ¿ya? 70 a 100 más o menos. Ya, entonces este tema entonces hemos culminado y pasamos al siguiente.